Bueno, un saludo a todas, a todos. En este taller de geometría de segundo nivel, mi nombre es Marvin Abarca Fuentes, soy profesor del Tecnológico de Costa Rica y miembro de la comisión del COMA. Espero que les agrade lo que les traje. Son ejercicios al principio algunos sencillitos, pero también vamos a hacer algunos más fuertes. Ok, se vale interrumpir en cualquier momento y tipo 6 voy a pasar como una encuesta ahí. Vamos a hacer como un espacio ahí para pasar una encuesta de asistencia. Ok, un poquito de teoría. Vamos a hacer un poquito de teoría. Ahí vamos a ver, levánteme la mano. Todos conocemos, ¿verdad? Las propiedades de las rectas notables. La del circuncentro, esta en especial me interesa. Lo que dice es que en un triángulo rectángulo, el circuncentro cae en el punto medio de la hipotenusa, ¿ok? Tengo la hipotenusa AC y su circuncentro es el punto medio. Eso es muy importante en algunos ejercicios que vamos a resolver, esa idea. Y otra idea que es interesante es que como este es el circuncentro y el equidista de cada uno de los puntos, o sea, D está a la misma distancia de A, B y C. Entonces tenemos que en un triángulo rectángulo, del vértice del ángulo recto al punto medio es igual a esos otros dos lados. O sea, estos tres segmentos van a ser iguales. Ok, eso es una propiedad interesante que hay que recordar. Ahí lo vamos a hacer en algunos ejercicios. Otra propiedad también interesante, bueno, no sé si voy muy rápido, pero la idea, ahí va a quedar el documento, entonces no hay mucho estrés, ¿verdad? Básicamente es eso. Otra idea interesante es la siguiente. Si yo tengo dos triángulos, por ejemplo, este verde y este rojo, que tienen la misma altura, ¿ok? Tienen la misma altura. Entonces, la razón que tengo entre las áreas es igual a la razón entre las bases. En concreto, el ADC es el verde. Entonces, la razón del verde con respecto al rojo, si uno lo hace, mira que el área del triángulo verde sería base, que es AB por altura, que llamé H, dividido entre 2. Y la del rojo sería base, que es BD, por la altura dividido entre 2. Simplifico un poco y lo que me quedan acá son las bases AD y DB. Este teorema en algún momento se puede usar, a veces es interesante usar esta propiedad y lo voy a explicar con un ejemplo y es el teorema de la bisectriz. Levánteme la mano quienes conocen el teorema de la bisectriz, este teorema, lo habían visto, el teorema de la bisectriz. Levánteme la mano, por favor, ahí para conocerlos a ustedes. Joven, ¿quién conocía este teorema, el teorema de la bisectriz? Ahí, levánteme la mano. Bueno, entonces voy a hacer la pregunta al revés. Levánteme la mano, ¿quién desconoce este teorema? ¿Quién no lo conoce? ¿Vos no lo conoces? Ok, Gendry, ajá, varias personas no conocen el teorema de la bisectriz, ¿verdad? Ahí lo veo en las manos. Eso es importante. Gracias, gracias, excelente por colaborar. Excelente. Ok, entonces me voy a detener en el teorema de la bisectriz para explicarlo bien. El teorema de la bisectriz lo que dice es que cuando yo trazo la bisectriz, por ejemplo, desde el vértice C, y estoy hablando de que como es una bisectriz, el ángulo acá son iguales. Esa bisectriz corta el lado opuesto en un punto D y la razón entre AD y DB es la misma razón entre estos lados, AC y BC. ¿Ok? En otros contextos uno va a decir que este punto D divide al segmento AB en esa razón, en la razón entre los lados AC y CB, que es lo que tenemos aquí. Ok, vamos a demostrar eso. Es relativamente sencillo y lo que vamos a usar es este teorema que acabamos de ver, que si los triángulos tienen la misma altura, la razón entre las áreas es la razón entre las bases. Ok, para demostrar el teorema de altura.
Aquí tenemos una pequeña animación en GeoGebra de lo que va a pasar. Mira, quiero probar esta relación que AD entre DB es la misma razón entre los lados AC, que es este de acá, con CB, que es este de acá. Lo primero es que si yo trazo las perpendiculares desde el punto D, ¿verdad? Trazo una perpendicular acá y una perpendicular acá, desde D. Estas son las respectivas alturas de estos triangulitos. Voy a colocarles color para que lo vean. Entonces, mira que estas alturas, ahorita vamos a demostrar que son iguales. ¿Cómo demuestro que son iguales? Voy a concentrar esta atención. Como acá es bisectriz, o sea que es alfa igual a alfa, este ángulo es recto porque estoy tomando las perpendiculares. Y entonces, este angulito de aquí, el FDC, el de acá, va a ser igual al de acá, ¿verdad? Y entonces, por el criterio ángulo-lado, este lado de acá, y el ángulo de aquí, estos dos triángulos son congruentes. Ok, entonces eso demuestra que estas dos líneas azules son congruentes. Ahora bien, con eso en mente, pensemos en las áreas de estos triángulos, tanto el rojo como el amarillo. Mira que si yo me paro en base AC, o sea, digamos, me paro acá en AC, esta sería el FD, es la altura. Entonces, como el triángulo rojo y el triángulo amarillo tienen la misma altura, que en este caso es lo azul, la razón entre sus áreas, el área del rojo que es ADC, entre el área del amarillo, es la misma razón entre sus bases, que en este caso es AC y BD. Felipe, levantaste la mano. ¿Qué me quieres preguntar? Ok. ¿Alguien quiere preguntarme algo con respecto a esto? ¿Está bien? ¿Está transparente la idea? Bueno, del mismo modo, ahora pensemos en esos mismos triángulos rojo y amarillo, pero ya ahora pensando en una nueva altura. Mira que si yo trazo la altura desde C, o sea, llamo este segmento CH, la altura desde el vértice C, nos damos cuenta que otra vez el triángulo rojo y el triángulo amarillo tienen la misma área, tienen la misma altura. Entonces, la razón entre sus áreas otra vez va a ser la razón entre sus nuevas bases, que en este caso es AD y DB. Y con eso en mente, vea que de 2 y 3, como ya tenemos esas dos relaciones, entonces las igualo y me queda lo que queríamos. AD entre DC, que es la razón entre estas bases, va a ser igual a la razón entre estos lados, AC y AD. AC y AC y CB, perdón. Ok. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere agregar algo. Si no, lo dejaríamos ahí. Ok, voy a llevarme esta imagen para que les quede ahí este PDF. Después, antes de cerrar la sesión, lo colocaremos ahí para... Ok. Bueno, ese es el famoso teorema de la bisectriz. En algunos momentos se puede usar. Ahí veremos en cuál ejercicio podemos usar el teorema de la bisectriz. Bien, voy a empezar a resolver algunos ejercicios bastante sencillitos. Así es que ténganme paciencia. Los que ya están muy fogueadillos ahí, ténganme bastante paciencia porque... un segundito para cerrar el GeoGebra. Ok. Este ejercicio salió en el 2016. Bueno, es de la primera eliminatoria, pero en realidad pues hice empezar con uno más sencillito. Y dice así. En un triángulo equilátero ABC, ¿verdad? En la figura es un triángulo equilátero ABC. CB, o sea, CB, este segmento de acá, es congruente con CD, con este de acá.
Y además dice que el ángulo, la medida del ángulo BCD, este ángulo de por acá, es de 100 grados. Ok. Bueno, entonces le piden calcular la medida, nos piden calcular, vamos a ponerle algún nombre, la medida del ángulo BAD, o sea, esta medida. Voy a llamarla alfa. Lo primero que vamos a aprender, este ejercicio pensemos que es relativamente sencillo, ahorita lo vamos a analizar por qué, pero lo que quiero es cómo me enfrento a un problema, sea sencillo o difícil. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer el problema, conocer el problema. El problema se va a resolver solo cuando usted conozca cada vez los detalles. Ok. Y la solución, no te preocupes por la solución saldrá en algún momento que conozcamos los detalles del problema. Y ahí vemos por dónde camino. Ok, lo primero que voy a hacer para conocer el problema es, bueno, me dicen que el triángulo es equilátero. Entonces, ¿qué significa que sea equilátero? Bueno, entonces buscas teoría y lo que te dice es que un equilátero tiene sus tres lados congruentes. Y por observación, que yo tengo acá en el dibujo, como yo sé que AC es igual a, bueno, por hipótesis BC, este negro era igual a este negro, y por el hecho de que sea equilátero, entonces estos tres son iguales, entonces AC es igual a CD. Entonces, la primera observación, después uno redacta la solución en bonito. La primera observación que das es que el triángulo ACD es isósceles. Tengo como un problemita de memoria porque esto de que me está escribiendo horrible es cuando la memoria me empieza a fallar. Bueno, ok. Y por el hecho de que sea isósceles, voy a empezar a cazar ángulos. Este ángulo de aquí debería ser igual a este otro ángulo de acá. Entonces voy en la cacería de ángulos. Eso lógicamente me va a llevar a pensar, bueno, ¿y qué ángulo mide esto? ¿Cuánto mide este ángulo? Y por lo tanto nos damos cuenta por ser equilátero que mide 60 grados. Oh, pues cada vez escribo más feo, por Dios. Ok, entonces dijimos que este ángulo es de 60 grados. Y por lo tanto tenemos que el vértice, el ángulo en C, vamos a ponerlo ahí, que el ángulo ACD mide 160 grados. Fácil. Y por lo tanto podemos calcular, voy a ponerle nombre a estos angulitos, voy a llamarlos cita. No me gustó. Y entonces la tercera observación es que como la suma de los ángulos internos de un equilátero es 180, entonces 2 veces cita más los 160 de ahí son igual a 180 y se acabó. Hacemos el despeje y tenemos que cita vale 180, 220, 10 grados, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y entonces si ya sabemos que cita vale 10 grados, este de por acá vale 10 grados, ya podemos entonces calcular cuánto mide este ángulo que llamamos alfa, que sería los 60 quitándole 10 grados, entonces nos queda que mide 50 grados. Ok, opción D. Aquí lo importante de este ejercicio, bueno, la solución pues es relativamente sencilla, pero lo importante es cómo empecé a cazar información, cazar ángulos. A veces uno no tiene ni idea de cómo resolver un ejercicio, pero empiezas a cazar ángulos y empiezan a ver algunas ideas ahí interesantes, ¿de acuerdo? Esa es la idea con la resolución de este tipo de ejercicios. No sé si alguien tiene algún comentario, quiere decir algo, o si no captó algunas ideas. Bueno, los primeros 5 van a ser muy sencillitos. De eso se trata, ¿no? Este salió en el 2018, segundo nivel.
también en la primera eliminatoria para que fueran sencillos. Dice así. Considera el triángulo rectángulo ABC recto en B, o sea que aquí hay un ángulo recto. Sea M un punto sobre BC, de forma que BMC, esto quiere decir que BM y C son colineales, o sea que están alineados ahí, con AM bisectriz. Viene el primer concepto. Que sea bisectriz nos está llevando a que estos dos ángulos sean iguales. Bueno, recuerde que el objetivo es conocer el problema. Luego nos dicen que el ángulo AMC mide 115 y nos piden averiguar la medida del ángulo MCA, o sea, este que lo voy a llamar cita. Ok. La técnica, cazar ángulos. Vamos a empezar a cazar ángulos para ver qué pasa con eso que nos está diciendo. Bueno, lo primero que observo es, bueno, para algo me dicen que el triángulo es rectángulo. Tengo que aprovechar esa información. Ok, eso significa que la suma de este ángulo alfa más este de aquí tiene que dar 90. Bueno, entonces hacemos la diferencia para ver cuánto nos queda ahí. ¿Alguien que quiera jugar un poco con eso? ¿Cuánto mediría ese ángulo para que no hacerlo tan aburrido? 65. Le creo perfectamente. Gracias. Y por lo tanto, alfa tiene que medir cuánto falta para los 90 ahí. ¿Alguien que me 25. ayude? Perfecto. Estamos de acuerdo que estos dos tienen que sumar 90 grados, entonces faltan 25. Y con ese 25 ya tenemos cuánto vale alfa acá. Esta técnica se llama cacería de ángulos. Cuando tengas un problema, eso es una de las técnicas más usuales. Bueno, alguien que me ayude. ¿Cuánto falta para los 180? Recuerda que cita más 25 más 115 tiene que ser 180. Faltan 40. Faltan 40. Gracias, joven. Excelente. El grupo, si participa, nos va a ir muy bien hoy. Hoy va a ser bien. Un nivel sencillo, ¿verdad? Esos 5 primeros van a ser un poquito sencillos. A ver cómo nos va. Bien. Veamos el número 3, a ver cómo nos va. Creo que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pero es que lo pasé muy rápido. Ok, dice así. En la figura adjunta, el triángulo ABC es también rectángulo con ángulo recto en B, acá. Está bien. Luego dice, además, AB es diagonal del rectángulo ADBE. De este rectángulo está la diagonal. Y luego me dan medidas. Me dicen que BC, que esto mide 5 raíz de 2. Me dicen que BE, este pedacito de acá, mide 3. Y además me dicen que AC mide 5 raíz de 3. Ok, joven, sin intención de resolver el problema. ¿Qué se puede calcular fácilmente? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puedo calcular fácilmente? AB. AB. Ok, fácil por el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular AB. Dice el teorema de Pitágoras que cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ok, entonces tengo acá, esto sería 25 por 2 y esto sería 25 por 3. Si yo resto a 25 por 2, le quito 25 por 3, me va a quedar 25, ¿no? O sea, si a 2 le quito 3. Y con eso tengo que X vale 5. Bueno, note que aquí lo que pretendemos es conocer el problema y entonces averiguamos que este pedacillo vale 5. Con Pitágoras ya ahora sí podemos resolver esto también.
Este cateto Y, si alguien se lo sabe de memoria, es el triángulo especial 3, 4, 5. O si no, también harías Pitágoras, Y cuadrado más 3 cuadrado. Un segundito que eso salió horrible. Aplicando Pitágoras, eso es igual a 5 cuadrado. Y hace el despeje mismo de acá y te queda 25 menos 9 son 16, o sea que lleva 4. Ok, una vez que tiene el valor de Y, ahora sí vamos a calcular el área del cuadrilátero ADBE, que pues básicamente sería base por altura, 3 por 4 y opción C. Bueno, está bien, son los primeros 5 ejercicios. Si alguien no dominaba Pitágoras, es que traje estos ejercicios sencillos para recordar el teorema de Pitágoras. Ok, continuemos. Listo. Bueno, dice este otro ejercicio, de acuerdo con la información en la figura, adjunta el área de la región que está dentro de la circunferencia, pero fuera del polígono es, y nos vienen las opciones ahí. Bueno, aquí hay que recordar que el área de un círculo, hay alguien que me acaba de escribir en el chat. Ok, alguien ya está dando la respuesta, dice que la opción B. Ok, qué rápido, ¿verdad? Qué excelente. Si quieres explicarnos cómo la viste tan fácil, o ya la conocías. Es que en mis entrenamientos ya, justo el sábado pasado ya lo había hecho. Igual es relativamente sencillo, creo yo. Ok, ¿y los otros habías hecho también o no? Sí, también. Ok, no te preocupes porque son los primeros 5 y luego te cambio esas ideas, ¿de acuerdo? Oh, ok, genial, genial. Bueno, lo primero que yo hice fue colorear la figura para que me sea más fácil identificar, ¿verdad? El problema, como dice el compañero o compañera, no recuerdo ahí. eh, la idea es, bueno, básicamente observar. Es un problema, un ejercicio de observar. Entonces, primero observo esta de acá. Hay varias formas de hacer el ejercicio. Digamos, puedo observar este de aquí. Vamos a observar. Ok, bien. Uno podría decir, bueno, una forma bonita sería como cerrarlo ahí también, ¿verdad? Para que quede más. Ahí está el 4. Ok, y listo. Bueno, entonces vea que lo que vamos a hacer es llamar a cada una de esas áreas, ponerle algún nombre para que sea más fácil de identificar. Digamos que esto lo puedo llamar, uy, A. A esto todo podemos llamarlo B, así todo completo. Oh, qué problema, estoy con problemas de memoria. A este lo podemos llamar C, a este lo podemos llamar D, a este lo podemos llamar E y a este lo podemos llamar F. Bueno, y el resto, pues ya, como decía el compañero, compañera, es nada más de hacer cálculos. Acá vemos que es la mitad de un cuadrado, digamos que el área de A es la mitad de un cuadrado que tiene longitudes 2 por 2. O sea, su cuadrado es la mitad de un cuadradito, 2 por 2. Ok, entonces sería, o puedes verlo como un triángulo, base por altura y entre 2, pues, también. Entonces 2 por 2, 4, la mitad, 2.
¿verdad? Base 2 por altura 2, 4 y entre 2. Ok, el B lo puedo ver como un rectángulo completo. Mira que este blanco es igual a este verde. Entonces el B lo puedo ver como un rectángulo de 1 por 3. Entonces de 1 por 3, 3. Y así sucesivamente. El C lo puedo ver como la mitad de un cuadrado de longitudes, déjeme ver, 3 por 3. Entonces C sería 3 por 3, 9. Dividido entre 2, 9 medios. A ver si estoy bien, ¿verdad? Base es 3 por 3, 9, mitad. Ok, el D sería un cuadrado de una unidad, porque es claro. El E sería la mitad de un cuadradito de 2 por 2. 2 por 2, 4. Ok, en todo caso, A y D, pues creo que son iguales, ¿verdad? 2 por 2, 4, entre 2, 2. Y F sería entonces la mitad de un cuadrado, sería que un medio. Y si sumo todo esto, mira que 9 medios más un medio serían 10 medios. 5. Ok, y el resto sería 5, 10 y acá 13, ¿verdad? Aquí tengo 5 más y estos dos de acá, esos 3 de ahí nos daría 13. Y efectivamente, como nos dice la persona que participó, el área de la región sería el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, que es un círculo de radio 3, menos lo que está en blanco, que sería de 13, y por lo tanto, sí, efectivamente, 9 pi menos 13. Perfecto, perfectísimo. Ok, si alguien quiere hacer preguntas. Okay. Estamos bien. Ok, este es otro ejercicio y lo podemos enfocar de varias maneras. Yo lo voy a enfocar de una manera sencilla. Vamos a ver. Dice, en la figura adjunta se presentan 3 triángulos, rectángulos isósceles. Nota que dice que son rectángulos e isósceles, o sea que este lado es congruente con esto y además que hay ángulo recto. Y eso pasa en cada uno de los triángulos que tenemos ahí. Donde la hipotenusa del mediano mide la mitad de la hipotenusa del grande, o sea, esta hipotenusa de aquí es el doble del mediano, que es la mitad, y la del pequeño mide la mitad del mediano. Si un cateto del triángulo grande mide 1 centímetro, entonces la longitud de el área de la línea punteada. Ok, ¿cómo me enfrento a un problema de este tipo? Bueno, si sabemos que esto mide 1 y esto mide 1, con Pitágoras puedo calcular la hipotenusa, que a veces es conveniente conocer el triángulo especial 45-45. Porque si este cateto es X, o bueno, vamos a ponerle otra letra o que no. Si este cateto es A, este otro cateto es A, la hipotenusa por un triángulo especial o por Pitágoras también, si usted lo quiere hacer, sería A raíz de 2. O sea que aplicando el teorema de Pitágoras, yo puedo demostrar que la hipotenusa siempre mide lo que mide el cateto por raíz de 2. Ok. Vamos a mejorar esto que se ve feo. Ok. Bueno, entonces con ese argumento sabemos que esta hipotenusa medirá raíz de 2. Ahora, dice aquí que la hipotenusa mediana, que sería esta, debería medir la mitad, mide 1/2 raíz de 2. Y por último, que la hipotenusa del pequeñito
de esta deberá medir 1/4 raíz de 2. Ok, me piden encontrar esta línea punteada que le voy a llamar Y. Pregunta, ¿cómo garantizo que este ángulo es recto? ¿Quién me lo garantiza? ¿Por qué? Alguien que me argumente. Dilo, caballero. Bueno, pues como todos los triángulos rectángulos son isósceles, entonces significa que cada uno de los ángulos que digamos no son rectos son de 45. Y Perfecto, como ahí pues hay dos ángulos de 45, entonces da 90. excelente. No más. Entonces, con Pitágoras encuentro cuánto vale Y. Cateto al cuadrado va a ser, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto cuadrado, que es raíz de 2, más el otro cateto que es 1/4 raíz de 2. Ok, esto sería 2. Y acá tengo un 16avo raíz de 2, ¿verdad? Por 2. O sea que tengo 2 más 1/8. Bueno, ahí hacemos la sumita de eso. Eso sería 2 por 8, 16, 17 octavos. Y acordate que saco raíz. Ah, a verlo por acá. Ok, tomo raíz. Entonces, raíz de, dijimos, de 17 octavos. Y observa que antes de irme a la solución, veamos las opciones que tengo. Mira que algunas tienen 34 y otras tienen 17. Bueno, claramente no está tan evidente, pero uno, para no hacer cálculos demasiados, uno sabe que 16 tiene raíz exacta. Entonces, mira que si yo multiplico acá 17, lo multiplico, bueno, y 8. Nada más es como para no hacer mucho cálculo. Si yo lo multiplico por 2, ya me garantizo que el 8 tiene raíz, el 16 tiene raíz exacta. Un segundito para ver si no se pega esto. Y entonces, pues es mucho más sencillo calcular. Arriba me quedaría raíz de 34 y abajo me quedaría raíz de 16. Y como sé que la raíz de 16 es exacta, me queda entonces 34 entre 4, que seríamos la opción A. ¿Ok? Perfecto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar esto. Deme un segundito. Ok, vamos a ponerlo así. Final 1. Y voy a liberar memoria. Ok. Ahora sí, estos ejercicios son tomados de otra convocatoria y vamos a analizarlos, a ver qué nos trae el destino. Ok. Dice así, en un triángulo ABC, D es el punto medio de AB, E es el punto medio de BD y F es el punto medio de BC. Si el área del triángulo ABC es 96, calcule el área de eso. Ok, no se lo puede imaginar si no hace un dibujo, entonces lo primero, tratemos de hacer un dibujo. Ahora sí, leo el ejercicio, dice el triángulo ABC
D es el punto medio de AB. E es el punto medio de DB. Y F es el punto medio de BC. Si nos dan el área de todo el triángulo, calculemos el área de este, digamos, de este cuadrilátero AEFC. Ok. Vamos a ver qué empezamos a hacer. Ok, perdón, perdón. Voy a recuperar el documento. Alguien me hizo una pregunta y no la vi, entonces voy a, un toquecito, voy a abrirlo de nuevo. Deme un segundito ahí para abrir el otro documento. Es que alguien me hizo una pregunta y no tuve la cortesía de contestar. Ok, joven, vos preguntás por qué hice este truco de multiplicar por 2. Es que si usted ve las opciones, hay que simplificar esta fracción, esta 17 entre 8. Uno podría factorizar el 8 para ver qué sale de acá, ¿verdad? Ahora bien, si usted se acuerda que el 16 tiene raíz exacta, es el truco de multiplicar tanto arriba por abajo por 2 para que el 8 tenga raíz exacta. Digamos, para que los denominadores ya no tengan raíz. ¿Está bien esa idea ahí la joven que preguntó en el chat? Perfecto, perfecto. Entonces, fue un truquillo nada más para que la raíz de la parte de abajo saliera fácil. Entonces, si multiplico por 2, 16 tiene raíz exacta y saco la raíz para 16. Bien. Ok. Voy a guardar este. Ah, bueno, se llama final. Ok. Bueno, estamos en este ejercicio. Dice que tengo el triángulo ABC, D punto medio, E punto medio y F punto medio respectivamente. Lo primero que vamos a pensar es lo siguiente. Si tenemos esas áreas, perdón, si tenemos esos lados, ¿cómo alguien me podría decir qué piensa entre el área del triangulito chiquitito con respecto al área del triángulo grande? O sea, ¿cuál es la razón entre esas áreas? ¿Alguien me podría decir el área de E, B, F entre el área de todo el triángulo? ¿Cuál es la razón entre ellas? Ok, estudiemos un poco eso. Vamos a ver. Ok, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere colaborar? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué cree usted cómo sería la razón entre esas áreas? Vamos a ver qué pasa. Primero pensemos en una altura. Vamos a pensar en una altura. Ok, vamos a acomodar esta base bien. Está bien. Creo que se la juega así, vamos a ver. Ok, esta que estoy trazando acá, digamos que es la altura del triángulo grandote. Y la que vamos a trazar por acá, que la voy a hacer en rojo. Alguien que me justifique qué
relación tienen esas dos alturas? Digamos, si quiere ponemos altura. Deme un segundito. Digamos que esta la puedo llamar H1 y esta H2. ¿Qué relación tienen esas alturas? ¿Alguien ahí, por favor? ¿Y por qué? Veo a alguien en el chat, a ver qué me dicen en el chat. Ok, estas líneas son paralelas, eso sí. Y entonces, usas el teorema de la paralela media. ¿Qué te dice el teorema de la paralela media? Como F es punto... Una Ajá, pregunta. dilo. La altura azul no sería el doble de la altura roja. Claro. ¿Por qué razón? Sí. Estamos hablando que H1 es el doble de H2. Vamos a justificar por qué. Ok, ahí lo tienen ahí lo tienen en el chat. Resulta que como F es punto medio, por paralela media, por paralela media, entonces tenemos que la roja es la mitad. O sea, incluso aquí pasa por el punto medio y estos triángulos, uno es la mitad del otro, ¿verdad? Del triangulito que se puede formar con la roja y el triangulito que se puede formar con la grana. Ok, entonces es por el teorema de paralela media. Como F es el punto y medio, por paralela media. Vamos a ver. Por paralela media. Ok, no sé por qué esta tabla me está fallando en la escritura. Bueno, y ahora pensemos en las bases. Digamos que si a esta base yo la llamo X, la base del triángulo chiquitito sería la cuarta parte, o sea que este pedacillo de aquí sería un cuarto de X. Entonces la primera, ok, eso es lo que, sí, ahí alguien lo escribió en el chat. AB, ok, sí, correcto. AB, el grandote, a razón con el chiquitillo es la cuarta parte. Bueno, entonces ahora sí, mira que si vamos a calcular el área del grande con respecto al área del pequeño, tenemos, o la razón entre las áreas es la siguiente. Si hago, vamos a ver, aquí llamé este es el pequeñillo. Si yo los comparo, la base de él es un cuarto de X. La altura es la mitad de, bueno, vamos a poner ahí, digamos, H1 dividido entre 2. Bueno, ahí se me salió muy larga esta línea. El área de ABC sería base, que es X, por altura, que es H, perdón, aquí es H2. O, sí, vamos a poner H2 mejor. Aquí. Y acá el área del grandote sería base, que es X, por altura, que es H1, dividido entre 2. Entonces, si uno simplifica estas cosas, acordándose que, vamos a ver, cualquiera de las dos simplificaciones es correcta. Si yo me acuerdo que H2 es la mitad de H1, o más bien, creo que se ve más bonita acá.
decir que esta es el doble, ¿verdad? Vamos a ponerla de una vez mejor. Bueno, no complicarme la vida. 2H2. H1 es 2 veces H2. Bueno, entonces simplificando todo esto, vamos a ver, simplifiquemos un poco. Se va H2 con H2. ¿Qué nos queda de todo esto? ¿Alguien que me quiera ayudar? Bueno, el 2 se va con el 2. El H2 se va con el H2. El X se va con el X. Y te queda un cuarto entre dos, un octavo, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno. Quiere decir que el área del triangulito pequeño es la octava parte del triángulo grande. Bueno, el resto ya es bastante sencillo porque lo que dice el ejercicio es que el área del triángulo grande es 96. Ok, entonces todo el área es de 96. Y la del pequeñito, el área del BEBF sería un octavo de Perdón, 90. profe, ¿cuánto le dio un cuarto por dos? No, creo que es dividido entre dos. Ah, sí, tiene razón. Ujú, Sí, porque mira que está quedando un cuarto dividido entre dos. ujú, ujú. Genial. ¿Cuánto da Entonces, esta división, por cierto? 12 si no me equivoco. Dígalo. Equivóquese, no hay ningún problema. 12. ¿Todos de acuerdo? 8 por 12 es 96. 8 por 10 es 80 y 2 por 8 16, 96. Ok, entonces ya está listo, ¿verdad? Porque esto tendría un área de 12 y entonces a 96 le resto 12 y nos da el área del cuadrilátero. Vamos a ponerlo así. El cuadrilátero AEFC. Opción, ¿qué? Dijimos 8-4, algo así. Opción D. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere ver cómo lo analizamos? ¿Qué hicimos? Listo. Profe, una Diga- cosa. Dígame, diga. Yo es que no me puedo quedar, digamos, tengo que irme a las 6 de la reunión. Entonces usted podría pasar el PDF después de la reunión por los chats de entrenamiento intermedio. Ok, perfecto, está bien. Ok, muchas gracias. Eh, sí, mira, antes de que te vayas, un toquecín ahí. Voy a hacer lo de la asistencia ahí que nos están pidiendo que nos ayudemos con eso. Deme un segundito. Voy a detener un toque. Ok, continuando con los ejercicios, dice sea el triángulo ABC, tal que AB es 5, BC mide 4, AC mide 3. Si CD es una altura, entonces, y le piden la razón entre estas áreas. Así en el aire es muy difícil, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar un dibujito. Vamos a ver si lo hice aquí. Por aquí había un dibujo, pero se me acaba de ir. Bueno, entonces hagámoslo. Eh, Deme un segundito para... Tenía ese dibujo hecho ya.
Ok. Perdón. Ok. Dice así, vamos a ver. En un triángulo ABC tenemos que AB mide 5. BC mide 4. Y luego dice que AC mide 3. 3, 4, 5. Ok. Si CD es una altura, entonces me piden la razón entre el área del triángulo ADC, que es el que está arriba, versus el área del triángulo BDC, que es el de acá. Bueno, voy a aprovechar este ejercicio para hablar de algunas cosillas del teorema de altura y el teorema de catetos. Voy a comentar eso un poquito. Mira, lo primero que nos damos cuenta es que como 5 al cuadrado, un segundo, como 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ok, porque acá da 25. Dios mío, estoy con un problema de memoria horrible. Vamos a ver qué quito. Ok. Vamos a quitarle el Google Chrome. Ok, vamos a ver cómo me va. Disculpen ahí. ¿Alguien en el chat me dice algo? Ok, sí, eso es lo que iba a concluir, que dado que se da esa relación, que 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, me está dando entonces que el triángulo es equilátero. Se me está desconfigurando esto. Mira qué situación. Aquí tengo el lápiz y me pone el borrador. Voy a parar un toquecito la grabación para corregir esto porque si no, no me va a dejar en paz. Ok, volviendo al ejercicio, teníamos que si yo aplico el teorema de Pitágoras, como 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ok, esto da 25 y acá también da 25. Eso significa que el triángulo es equilátero. Y aquí podemos hacer muchas cosas. Podemos aprovechar cuando uno traza la altura, perdón, No será el rectángulo. rectángulo, sí, dije equilátero, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ya lo iba a corregir. Cuando uno traza la altura en un triángulo rectángulo, pueden pasar varias cosas. Primero, uno debería entender que estos tres triángulos, el chiquitito de arriba, el mediano de abajo y el grandote son semejantes. Eso es un buen detalle. Más o menos, eso le va a permitir demostrar algunos teoremas, por ejemplo, el teorema de altura o el teorema de catetos. Por ejemplo, si yo llamo a este ángulo alfa y a este ángulo beta, ¿verdad? Como este triángulo es rectángulo, alfa más beta suman 90. Como este ángulo es recto acá, entonces este ángulo y este también sumarán 90, entonces este también es alfa. Y del mismo modo, si este es alfa, este también sería beta, porque la suma de alfa más beta es 90. Entonces quiere decir que esos tres triángulos, el chiquitito, el grande y el mediano, son congruentes. Digamos que si yo los coloco juntos para empezar a jugar un poquito con este, digamos, es el mediano y el otro es el grandote. Podemos resolver el ejercicio sin usar el teorema de altura y ahorita lo enuncio el teorema de altura.
Ok, digamos que el grandote es ABC, que mide 5, AC mide 5, no, perdón, eso, es que las letras no me están ayudando. El grandote lo y AB, AC, ángulo recto y B. Entonces, AB mide 5, el BC mide 4 y AC mide 3. Dios mío, no. Ya no estoy pudiendo escribir. Ok. El otro triángulo, el medianito, tendría a C aquí arriba. C arriba, el ángulo recto de abajo. Y B acá. Recuerde que los ángulos, estoy poniendo a alfa arriba. Entonces, aquí estaría alfa. Aquí estaría. El chiquitillo con alfa arriba tendríamos A arriba. D en el ángulo recto y C en el ángulo beta. Ok, luego tenemos que AC mide 3 acá. No se va a poder trabajar con esto. AC mide 3. Luego aquí tenemos, por ejemplo, CB mide 4. Y el grandote es lo que tenemos ahí. Ok, todos esos triángulos son semejantes. Entonces, si yo quiero la altura de, bueno, el ejercicio me pide la razón entre las áreas, pero ahorita vamos a ellas. Ahorita comento un poquito el asunto de la razón entre las áreas del triángulo A. Vamos a ver, es el ADC, el chiquitito, el pequeñito de todos, versus el BDC. Ok. Una forma fácil para contestar eso es que una vez que usted se dio cuenta que son semejantes, uno puede decir que la razón entre las áreas es lo mismo que la razón entre sus lados elevadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es un teorema que podríamos utilizar. ¿Ok? Déjeme ver nada más, chequear que todo esté bien. Vamos a ver, dije que AB mide 5, que es el grandote. AC mide 3 y esto mide 4. Luego AC, que es la hipotenusa. BC, que es la hipotenusa. Entonces uno podría decir así, fácil, así digamos una respuesta rápida. La razón entre el área, vamos a ver cuál era la ADC, que es la pequeñita. ADC. La razón entre ADC entre el CDB, la razón entre las áreas es igual a la razón entre los lados elevadas al cuadrado. ¿Ok? Y eso ya te daría la respuesta. Entonces dijimos que era 9/16. A ver. Opción C. La otra es que uno podría calcular cuánto miden cada uno de ellos y calcular las áreas de cada uno de ellos. ¿Alguien pregunta en el chat? Bueno, en realidad, digamos, lo que estoy aplicando acá es semejanza. Digamos, el teorema de semejanza relaciona que las áreas en semejanza es la razón entre las áreas es igual a la razón entre los lados, pero elevadas al cuadrado. No sé qué nombre ponerle a eso, pero es básicamente semejanza.
semejanza de triángulos. Si dos triángulos son semejantes, la razón entre sus áreas es la misma razón entre los lados, pero elevadas al cuadrado. Y es porque la base y la altura estarían en la misma razón, y entonces al elevarlas al cuadrado, o sea, queda la razón al cuadrado. Ok. Lo otro que les iba a decir es que este mismo ejercicio se podría haber resuelto con teorema de catetos y teorema de altura. Eso sí quiero enunciarlo, pero lo voy a enunciar aparte. Completamente aparte. Resulta que si yo tengo la altura acá sobre la hipotenusa de un triángulo, esta altura, y llamo a esos segmentos M y N, los segmentitos en los que la altura divide la hipotenusa, digamos que a este cateto lo puedo llamar A y a este cateto lo puedo llamar B, y a toda la hipotenusa la puedo llamar C. Por esta misma semejanza que acabo de hacer aquí, uno lo puede demostrar, pero no es el caso de mostrarlo, pero con esa misma semejanza uno puede establecer que h al cuadrado es igual a m por n. Esto que se conoce como el teorema de altura. Teorema altura. Teorema de altura en un triángulo rectángulo. Eso lo puedes probar haciendo esta misma semejanza que yo hice acá. Nada más le pones las letras, le pones estas letras y ahí te lo dejo para que vos lo intentes, ¿verdad? Demostrar que uno establece las semejanzas y demuestra que h cuadrado es igual a m por n. Luego, el teorema de catetos, lo que dice es que un cateto al cuadrado, como por ejemplo B, va a ser igual a lo que se llama proyección, o sea, este pedacillo de acá, n es proyección, multiplicado por la hipotenusa que es C. Y lo mismo con A, este cateto A al cuadrado va a ser igual a la proyección por la hipotenusa que es C. Esto se llamaría teorema de catetos. Tengo que escribir lento porque si no, el lápiz no me va a funcionar, no me estará funcionando. Ok, de esta manera, usando el teorema de altura y el teorema de catetos, uno podría encontrar cuánto vale M, cuánto vale N y cuánto vale la altura y calcular las áreas respectivas de esta y de esta, ¿verdad? Eso es otra manera de resolver el ejercicio. Porque mira que, digamos, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale M, yo podría decir que 3 al cuadrado es igual a N por 5, que es la hipotenusa. Eso implica que N es igual a 9 sobre 5. N, no es H. Y de la misma manera, uno podría decir que 4 al cuadrado es igual a M por 5. Y de ahí calcula cuánto vale M. Sería 16 sobre 5. Y con eso, sabiendo cuánto vale M y cuánto vale N, uno podría calcular la altura. Y si ya tiene la base y la altura, puede calcular las áreas y se acabó. Eso era el comentario que quería hacer sobre el teorema de altura o teorema de catetos. Ok, vamos a ver cómo estamos con el tiempo porque quiero hacer algunos ejercicios más divertidos. Es que estos
son más rutinarios, entonces quería hacer algunos más divertidos. Mira, dice acá, dice la suma de las medidas de los ángulos de los 7 puntas de esta estrella. No sabemos si esta estrella es simétrica, ¿verdad? O no. Y queremos los ángulos de cada uno o la suma de los ángulos de las puntas. ¿De acuerdo? Casi siempre, cuando uno se enfrenta a un problema como este, bueno, yo lo que hice fue ponerle nombre a todos se le pone nombre a todos los angulitos y, voy a observemos este cuadrilátero que está aquí adentro, comenzando por H. Voy a numerarlo. Digamos que esto es 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7. Pregunta, ¿cuántos suman esos ángulos? 1 más 2. ¿Cuántos suman esos ángulos? ¿Alguien quiere responderme, porfa, eh? ¿Cuánto suma el ángulo 1 más el ángulo 2? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe cuántos suman ahí? ¿Alguien que me levante la mano, porfa? ¿Valienta, valiente? Estos son un polígono de 7 lados. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Levántame la mano quienes no sabrían cuántos suman los ángulos internos de un heptágono. Hepta es 7. Manos levantadas. Ok, alguien ya contestó en el chat. Ahí varias personas no lo conocen. Ok, en el chat dice que la suma de los ángulos internos de un polígono sería multiplicar 180 grados por n menos 2. Resulta que cuando yo tengo un polígono, voy a explicarlo así en pocas palabras. Cuando uno tiene un polígono cualquiera ahí, digamos de 5 lados, un polígono de 5 lados, uno lo podría quebrar en uno. Mira que si tengo 5 lados, lo podría partir en 3 triángulos. Si no escribo lento, fatal. Ok. Entonces, si yo tengo un polígono n lados, yo siempre hago n menos 2 triángulos y por eso esa fórmula, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono. Si tuviera n lados, formaría n menos 1 triángulos. Y como cada uno de ellos suma 180, entonces 180 por n. Ok, entonces ayúdeme. Si son 7 lados, sería 180 por 5. ¿Quién me ayuda con eso? 900. 900. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Alguien ya sabe cómo resolver este ejercicio? Aunque 900. Aunque le dé pereza hacer los cálculos. Ahora nos vamos a armar de paciencia. Ok, vamos a armarnos de paciencia. Qué feo, ¿verdad? Se escribe eso. Un segundo.
Ok, ahora vamos a observar. Si yo me paro en el ángulo 1, veo que se forma el QFC. ¿Lo ves? QFC. Entonces, 1 más F más C suman 180. Ok, pues entonces me va a parar así. El ángulo 1 más el ángulo F más el ángulo C es 180. Ya más o menos no sé si intuyen qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ir haciendo un recorrido por todos los ángulos. Ok, ahora me paro en el 2. En el 2 tendría a G más D. En el 3 tendría a A más E. En el 4 tendría a F, mira que lo estoy repitiendo, más B. Ok, joven, digamos que yo sigo este proceso. Vamos a ver. Aquí sería el 2 más, vamos a ver, el 2 sería G más D. Y si repito ese proceso hasta llegar a 7, vamos a ver con quién 7. 7 sería 7 con E y B. Ok, joven. ¿Cuántas veces aparecerán las letras repetidas? ¿Qué crees? Vean que son 7 letras. Una, vamos a ver si estoy en lo correcto. Creo que ahí puse más letras. Vamos a ver. No, sí está bien, ¿verdad? ¿Cuántas letras, cuántas veces aparecerán letras? Porque si no lo hacemos, vamos contándola. Digamos, en 1, F y E. Ok. En 2, bueno, voy a verlo de esta manera. En 2 sería G y D. En 3, A y E. En 4, F y B. O sea que la F se está repitiendo en 4. En 5, G y C. Ahí se vuelve a repetir el G. Sí. El 7, E y B. Y el 8, déjame ver cómo. Yo creo que no me sirve partirlas así. Es que este dibujo lo tomé, pero creo que ellos tenían otra idea. Ok, chicos, bueno, ya exploré un poco esto, pero es que la numeración que estoy usando aquí no me está ayudando para nada. Vamos a abortar un poco la misión y voy a hacer esto. Ok, este dibujo. Es que creo que no me están saliendo las cuentas. Borrar. Ok, vamos a ver si me explico. Voy a hacerlo con este. No me está saliendo bien. Dame un segundito para que lo hagamos bien bonito. Ok, va de nuevo. Vamos a poner el nombre ahora sí.
Ok. Voy a empezar a ponerle nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso está bien. Es que ahí en el dibujo que tenía estaba partido y no me sirve. No me gusta tenerlo partido. Ok, voy a empezar con el ángulo 1. Ok, 1 más F más C. Eso sí da 180. Es que la anotación anterior no me estaba ayudando para nada. 2. Ok, ya digamos, voy a marcarlos. Ya usé F y C. Luego, con 2 usaría G y D. Con 3 usaría A y E. Con 4 vuelvo a repetir. Con 4 repito F y ahora uso a B. Con 5 repito G y repito C. Con 6 repito A y repito D. Con 7 repito E y voy a cambiar de color y repito B. Creo que ahora sí está más clara la idea, ¿verdad? Y eso sería con 7. Entonces, lo que estoy proponiendo es lo siguiente. Cuando uno hace esta suma, cuando llega al ángulo 7, denme un segundito porque eso está horrible. Estoy todo acongojado porque no puedo escribir bien y entonces eso me estresa un toque ahí. Ok, con 7 voy a repetir, dijimos E y B. Ok, si yo sumo esto, esta suma me va a dar 900. Esto me va a dar el doble de las puntas. Y aquí me va a dar, son 7. Entonces 180 por 7. Ok, si a 180 le... 180 por 7 le quito 180 por 5. ¿Qué me queda? 360, ¿verdad, joven? Entonces las puntas van a sumar, siempre van a sumar 180 grados. ¿Estamos bien? Sí. Ok, perfecto. Déjenme. Ok. Aquí tenemos otro problema que salió creo que en el 2006, no sé, no recuerdo muy bien ahorita. Ok, vamos a ver. Creo que cambié y ahora debería manejar mejor la. Ok. Dice, tengo el ángulo ABC, DE, se toman los puntos DE en BC de forma que BE, BD, este pedacillo de allí, es igual a este de aquí y es igual a AC. Y F en AC de tal forma que se da el paralelismo. Ok, hay paralelas ahí. Le piden que determinemos la razón entre el área. Ok, ahí vamos a ver a alguien en el chat que me dice.
Ok, perdón, en el problema pasado lo que quería era cuánto sumaban, es que al final se me desordenó mucho el lápiz y perdón, el problema pedía que cuánto sumaban las áreas en los ángulos en las puntas, la suma de las medidas de los ángulos de las 7 puntas de las estrellas. Ok, vea que lo que hice fue lo siguiente, primero me fijé en este polígono de 7 lados que tengo acá, ¿verdad? Y me di cuenta que él suma 900. Y luego pienso en cada uno de los ángulos, por ejemplo, pienso en el ángulo 1 y me fijo en este triángulo. Entonces, 1 más F más C, que fue lo que escribí acá, da 180. Luego me paro en 2 y digo G más 2 más D es también 180 y así sigo hasta llegar a 7, en donde en 7, si me paro en 7, lo ves que acá el 7 sería E más B, que es lo que escribí aquí al final. Ahora bien, si yo sumo todos estos, me va a dar la suma de los ángulos internos de este polígono, que es 900. Si sumo esto, sería 180 por 7. Y si sumo estos, me van a quedar las puntas, pero ves que están duplicadas. El A aparece 2 veces, el B 2 veces, el C 2 veces. Por eso lo pongo 2 veces las puntas. Y luego hago el despeje y me queda que las puntas sumarán, estas puntas todas sumarán 180. Es que en la figura que tenía anteriormente se me hacía muy incómodo, porque la figura que tenía no era la apropiada. No sé si esto te queda claro, ahora sí, todo sano, todo bien, excelente. Ok, vamos con este problema. Dice que queremos ver la razón que tiene el área del triángulo grandote versus el área de esto que está sombreado. Vamos a ver cómo está la intuición. Ok. Primero, un detalle. Por el paralelismo, estos triángulos son semejantes. Entonces, la primera observación que hacemos es que el triángulo chiquitito ECEG, C, E y G, es semejante al triángulo CDF. CDF. Ok, son semejantes. Y ahora sí, entonces, si comparo las áreas, ¿qué pasará con las áreas de esos triángulos? ¿Ok? Voy a ponerle nombre a estas áreas. Digamos que voy a llamar X a esta área y voy a llamar Y a esta área. Entonces, digamos que la segunda observación que voy a decir, el área del grandote, digamos que es C, bueno, del grandote no, del DF, CDF. CDF comparada con el área del pequeñito C G, CEG. Si yo comparo esas áreas, la, la razón entre las áreas es la razón entre sus lados al cuadrado. Entonces, mira que como este lado es la mitad del otro, la razón entre los lados en estos triángulos es la mitad, ¿no? O sea que el triángulo grande, el CDF, voy a ponerle letras para que se me sea más fácil a mí de identificarlas. Ok, yo estoy llamando al grandote X más Y entre X. Ok, el área del grandote comparada con el área del pequeñito es la razón de sus lados
Pero mira que el grandote es el doble del pequeño, o sea, la razón de los lados es 2 al cuadrado. Quiere decir, punto 3, que si yo tengo X más Y, el área X más el área Y va a ser 4 veces el área X. O sea que Y es 3 veces el área X. ¿Ok? Quiere decir que esta área que nombré en Y es 3 veces el área de este triangulito de acá. ¿Alguien que ha votado con esta idea? ¿Todos estamos claros con esta primera idea? Y voy a repetir la misma idea con el triángulo grandote versus el triángulo pequeño. Entonces, el triángulo grandote, no le voy a poner nombre, nada más voy a decir el área del ABC versus el área del pequeñito, el GEC. La razón entre las áreas es la razón entre sus lados al cuadrado. Y el grandote es 3 veces el pequeñillo, entonces 3 veces. Ok, quiere decir que el área del grandote es 9 veces el área del pequeño. Aquí tenía una figura, pero esta figura no la voy a usar. Esta era otra idea que quería explorar, pero creo que no me va a dar tiempo porque quiero hacer algunos ejercicios. Quería hacer el ejercicio de otra manera. Ok, entonces me doy cuenta que el área del grandote es 9 veces la del pequeño. Entonces, el área de A, B, C es 9 veces el X, 9X. Y listo. Porque si ahora yo quiero comparar el área del cuadrilátero DFGE, que es Y, versus el área de todo el triángulo, que es 9X, entonces digamos, esto es el punto 4. El razonamiento 5 es que la razón de estas áreas, voy a literalmente copiarla, la razón de estas áreas, ok, sería la del cuadrilátero sería 3 veces X y la del triángulo sería 9 veces X. Simplifico y me queda que es 1/3. Súper, listo. Ok. Bien, voy a pausar un segundín. Bueno, no, voy a hacerlo así de una vez, mejor. Tiempo real. Voy a discutir algunos problemitas ya así un poquito más elaborados, más bonitos, digámoslo así, digamos de... Ok. Si los pego todo de una vez, la memoria no me va a dar, entonces estoy en problemas. Dice, en un triángulo ABC, sea D el punto medio del segmento AB y sean A' y B' las alturas. Demostrar que el triángulo
DA'B es isósceles. Bueno. En el aire no se hace matemática, no se hace geometría menos, sino que haríamos un dibujo. Acá tengo el dibujo por razones de tiempo, más rapidito. Y vamos a analizar lo siguiente. Dice así. Otra vez, en el triángulo ABC, ahí tengo el triángulo ABC. D es el punto medio del segmento AB. O sea que este segmento es igual a este. ¿Ok? Luego dice que A' es una altura, entonces aquí hay un ángulo recto. Y luego dice que B' también es una altura y entonces ahí hay un ángulo recto. Ok, eso dice el ejercicio. Vamos a empezar a analizar. Lo primero que uno nota es que el triángulo A, Dios mío, por A', no, definitivamente. Deme un segundo, jóvenes, voy a pausar otra vez el Zoom. Bueno, decía lo siguiente, lo primero que uno observa en este ejercicio, hay que demostrar que el triángulo rojo es isósceles. Pero lo primero que uno observa es que el triángulo A', B es rectángulo. Ok. Y como D es punto medio, al inicio de clase vimos que entonces este ladito de acá, o sea que D es el circuncentro. En un triángulo rectángulo, lo primero que vimos es que el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Quiere decir que esta distancia de B a A' también es igual, ¿verdad? Digamos, como D es el circuncentro, DB es lo mismo que DA y lo mismo que DA'. De la misma manera, nos damos cuenta que el triángulo A B' es equilátero, es rectángulo, perdón, otra vez. Y otra vez la misma situación se va a dar y vamos a decir que entonces, bueno, aquí concluimos en la primera parte, concluimos que, opa. En la primera parte concluimos que eh, B A' es igual a DB y es igual a DA. Y del mismo razonamiento concluimos que DB' es igual a DD' es igual a DBD igual a DA. Y listo. De esos dos tenemos que DA' es igual a DB'. Y por lo tanto es isósceles. Bueno. Digamos, un ejercicio, digamos, de cuidado, porque si no nos acordamos de eso, de que el circuncentro, que D es el circuncentro, el ejercicio no sería tan sencillo. Ok, veamos uno más. Vamos a ver algunos más interesantes. Vamos a ver. Hay uno que no quiero que se vaya. Bueno, antes de que se vayan, porque veo que voy a saltarme el orden porque quiero que hagamos un ejercicio que parece fácil, pero no es nada fácil.
porque no me queda mucho tiempo. Ok, joven, observa este ejercicio. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, porque esto es un clásico. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Ok, el asunto con este ejercicio es que si uno empieza a hacer cacería de ángulos, no creo que no se ayuda mucho. Lo vamos a hacer porque nos ayudará a intuir qué es lo que cómo vamos a resolver el problema, digamos. Ok, empecemos a cazar ángulos. Dice así, en el triángulo isósceles, o sea, aquí tenemos un triángulo isósceles AB, digamos que lo que está diciendo es que AB, AB es igual a AC. Ok, el triángulo es isósceles. Bien. Y queremos ver qué es lo que está pasando con este ángulo de acá. Digamos que lo primero que vamos a hacer es cazar ángulos, que es lo típico que uno haría, ¿verdad? Eso es, digamos, lo más, digamos, fácil que uno podría pensar. Bueno, entonces la primera observación que vamos a hacer es la siguiente. Bueno, como el triángulo A, B, C es isósceles, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que el ángulo en B es igual al ángulo en C, y como a 180 le quito 20, son 160, la mitad de 160 pues sería, ¿qué? 80. O sea que estos ángulos miden 80 grados. Entonces uno empieza a cazar ángulos, lo que dice uno, bueno, está facilísimo el ejercicio. Entonces cazo ese ángulo, entonces me doy cuenta que este ángulo de aquí mide 20 grados y que este de por acá mide 30 grados. Todo eso sí lo sé. Está bien, eso está bien. Eh, También me puedo dar cuenta, vamos a ver qué puedo cazar ahí. Lo que observo es que como este ángulo es de 20 y este ángulo de 20, este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Eso es otra observación que podemos hacer, ¿verdad? Ok, voy a escribirlo. La segunda observación es que el triángulo EBA es isósceles. Bueno, y entonces uno podría, como ese es isósceles, uno podría empezar a jugar con estos ángulos. Ok, entonces vamos a ver, 20 y 20, 40. Serían 70. Vamos a ver. Ok, este ángulo de acá me diría cuánto, joven. Estamos en cacería de ángulos. ¿Ciento qué? 140, ¿verdad? Luego este otro de aquí me diría, vamos a ver, 20, 30, 130, ¿verdad? Estamos cazando ángulos. Ok. De más que, bueno, vamos a ver, aquí tengo 60, aquí tengo 80. Este ángulo de aquí tiene que medir 40, además porque es lo que falta para los 180. Ahí estamos en la cacería de ángulos. Este ángulo de por acá medirá lo que falta para los 130, son 150, ¿no? Me equivoco. 5, 6, 7, 8. Y la otra observación que hacemos es que, mira, al cazar ángulos nos dimos cuenta que este lado, 2 rayitas, es igual a este 2 rayitas, porque el triángulo BDC es isósceles. Ok, entonces la tercera observación que haces es que el triángulo BCD es isósceles. Ok, hay varios triángulos isósceles, pero desgraciadamente eso no nos está contribuyendo en mucho, ¿verdad?
Sí estamos logrando algunas cosas, pero no estamos logrando lo que queremos, ¿verdad? Que es concentrarnos en este triángulo de acá. Bueno, después de que pases cazando ángulos, uno podría cazar este ángulo de acá y hacer algunas observaciones. Te das cuenta que le falta algo para llegar a este ángulo en azul. Y el truco es tan fuerte que eso lo quise traer para que veas, ese truco es precioso. Recuerda que lo que estamos viendo es que hay muchos triángulos isósceles. Entonces, vamos a construir un triángulo isósceles a pura conveniencia de nosotros. ¿A quién se le va a ocurrir? Bueno, seguro a la persona que se le ocurrió la solución de eso, duró tamaño rato pensándolo y vea el truco. Vean el truquito que vamos a aplicar. Me paro en el ángulo B y digo, ok, voy a construir, para que quede bonito. Un segundo. Para que se vea isósceles. Ok, voy a trazar este segmento. Y voy a llamar este punto, voy a llamarlo F, para ponerle algún nombre. Y quiero, así casi que por obligación, lo que quiero hacer es pensar que este triángulo es isósceles. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo 80. Déjeme ver cómo construyo que ese triángulo sea isósceles. Bueno, creo que esa era la idea original, pero no estoy seguro. Voy a chequearlo. Vamos a ver un toque para ver. Porque si quiero que ese sea isósceles. Bueno, voy a tantear. Si yo digo que este ángulo de acá lo construyo de 20 grados, vamos a ver qué pasa. Este ángulo de acá me quedará de 40, porque esto es de 60. Entonces, vea qué interesante. El hecho de que digamos, construyo esta línea pensando en isósceles y coloco los ángulos antojadizamente, diría usted, pensando precisamente en qué voy a hacer con los ángulos, ¿verdad? Digamos, o sea, cómo construir los ángulos. Entonces, el punto 4 será lo siguiente. Vamos a construir el punto 4, voy a colocarlo aquí para que aparezca en el dibujo, digámoslo así. 4. Vamos a considere un punto F tal que el ángulo CAF, vamos a ver si hasta arriba, no, CBF sea de 20 grados. Es muy conveniente, o sea, usted me dice, ¿por qué es de 20? Lo que estamos pensando es en buscar que triángulos sean isósceles. Porque en estas circunstancias te das cuenta que este que voy a marcar con 3 rayitas va a ser igual a este que estoy marcando con 3 rayitas. Ok, estamos bien. Ahora vamos a ver qué sucede con este triángulo BCF. Ok, si aquí tengo 20 y aquí tengo 80, aquí tengo 100, este angulito de aquí, mágicamente, suave un toque, buscar otro color. Vamos a poner el rojo. Este angulito aquí mágicamente mide 80. ¿Ven la conveniencia de buscar los isósceles? Porque si aquí tengo 20, 80 y 80, 160, 180. Y entonces nos damos cuenta que también el triángulo, hay varios triángulos que son isósceles. El BFE, no lo he anotado, vamos a anotarlo. El triángulo
BFE y el triángulo BCF. Déjeme chequear para ver si estoy diciendo lo correcto. BFE y el BCF son isósceles. Ok. Ahora bien, el hecho de que este triángulo sea isósceles, vamos a terminar construyendo. Y vea qué bonito, esto se va a estar genial. Este ejercicio, si uno no hace esta construcción, haces cacería de ángulos y no lo logras. No le sale a uno ese ejercicio. Si no hace cacería. Si no hace esta construcción tan truculenta de ese triángulo que aparece ahí. Pero mira qué va a pasar con ese triángulo. Observa ahora el triángulo BFD. Tienes un ángulo de aquí, el ángulo en B vale 60 y es isósceles, por lo tanto es equilátero. Voy a escribirlo. El triángulo, punto 6, el triángulo BFD es isósceles, pero además es isósceles y además el ángulo, este angulito de aquí, FBD es de 60 grados. Entonces, si es de 60 grados y es isósceles, estos angulitos de aquí van a medir 60 y este también va a medir 60. ¿Ok? Entonces uno concluye que este prójimo más de isósceles es equilátero. Es equilátero. Ok. Entonces ya sabemos que esto es equilátero. Vamos a seguir cazando ángulos. Ok. Vamos a ver qué nos falta. Ok, aquí tengo 60, aquí tengo 80. Este ángulo de acá valdría 40. A ver si estoy en lo correcto. Podemos decir que este también es isósceles, pero quiero ver algo más. Vamos a ver qué quiero ver más. También veo lo siguiente. El 3 rayas, como este es isósceles, este también van a ser 3 rayas. Bueno, las 2 rayas y las 3 rayas ahora son iguales, porque acabamos de ver que esos triángulos eran isósceles y entonces se vuelven también congruentes. Entonces, otra conclusión más, el triángulo EFD es isósceles. Es un ejercicio de triángulos isósceles. Voy a llevarme el dibujo para allá porque es que no lo estoy viendo y es sumamente incómodo. Ok, vamos a por acá. Ok, entonces el punto 7 es que concluimos que el triángulo FDE es isósceles y además que el ángulo en F es igual a 40. Por lo tanto, este ángulo en E y el ángulo en D tienen lo que falta para los 180, que serían 70. Vamos a ver entonces el ángulo FDE FDE va a ser igual al ángulo EFE
FED iguales a, vamos a ver, si aquí tengo 80, faltan 140, mitad 70. Y por lo tanto, ya, conclusión, el ángulo BED, que es el signo de interrogación, si este es de 40, de 70, pues ese valdrá 30 grados. No sé si les llamó la atención la cacería brutal, pero brutalísima, de triángulos que son isósceles.